Bienvenidos a Calvary Podcast. El día de hoy vamos a tener una invitada muy especial y estamos muy agradecidos que ella ha decidido compartir con nosotros este tiempo de conversar, de aprender. Seguramente tendrá muchas cosas que aprender ella de nosotros de ella, pero yo creo que más nosotros. Tenemos a la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad. Vicepresidenta, buenos días, bienvenida, un gusto tenerle aquí. Muchísimas gracias, Freddy, gracias a toda la comunidad cristiana que se une a este espacio tan bonito, que la verdad decidí porque es importante. Con el testimonio de las personas podemos edificar más y por esa razón le agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, hemos estado conversando y llegó el día, llegó la hora. Muchas veces los seres humanos vemos al político, pero no vemos al ser humano que siente, al ser humano que también comete errores, al ser humano que tiene sus batallas internas, espirituales, emocionales. Y eso es como nosotros llamamos humanizar al candidato, para no tener una idea errónea de que la persona que está allí es diferente a nosotros, sino con las mismas luchas y con los mismos desafíos que nosotros tenemos. Mi querida, usted nació en esta bella ciudad de Cuenca. Cuénteme, ¿cómo fue vivir su niñez en esta ciudad? Maravilloso. Pues, me preguntan, ¿eres cuencana? Sí, yo soy cuencana más que el mote, siempre les respondo, porque es que no cantas. Entonces digo, bueno, quizá algún rato puedo cantar, pero esto viene cultural desde mi casa, ¿no? Mis padres maestros ellos jóvenes, fueron pues llevados en ese momento a los lugares más rurales y extremos de la provincia, en donde mi madre y mi padre me llevaban en brazos, en caballo, para cruzar ríos y llegar a sus escuelitas como en Quingeo, por ejemplo. Ahora ya se puede llegar uno más rápido, pero ahí había un lugar que se llamaba Turupamba, mi papá por el otro lado, casi por el oriente. Es decir, crecí en una familia de maestros de mucho sacrificio en ese momento y aprendí el valor del trabajo, el valor de la gente del campo, el campesino, maravilloso porque es tan bondadoso, tan cariñoso y tan leal que hasta ahora ellos se sientan en nuestra mesa a comer, a disfrutar. Entonces, cada vez que yo llego a Cuenca para mí, aparte de que es el centro y el epicentro cultural, le llamamos el Atenas del Ecuador, crecí en esa cultura. Mi padre, también músico, pude desarrollar desde los 4 años hasta los casi 13 años que estuve en el Conservatorio de Música aquí en Cuenca. Entonces, ¿Usted canta, claro, toca un instrumento? Exacto, estuve en danza clásica, estudié música, piano, violín, fue toda mi carrera, y deportista a su mismo tiempo. Entonces, yo me dediqué en escuelas fiscales, en la Francisca Dávila de Muñoz, en el Colegio Manuela Garaycoa de Calderón, en donde me gradué, y pues en todas las fases fui deportista. Fui atleta, medallista desde niña, y terminé en la selección de la SUAY jugando voleibol internacional. Entonces, obviamente, el tener un sentido de identidad era para mí muy fuerte, porque cada competencia éramos Azuay contra Pichincha, Azuay contra Guayas. La identidad azuaya la llevo muy, muy interna. ¿Alguna etapa de su niñez que haya dicho es un momento difícil que tuve que vivir como niña? Como muchas niñas no probablemente viven en nuestro país ahora. Claro, viví parte de mi niñez el dolor inmenso que significa la migración. Mis padres, en un momento económico de su situación como maestros, no daba. Era el momento en que había muchos paros de los maestros, y había paros de 1 o 2 meses de maestros, y mis padres tuvieron que emigrar. El dolor de la migración lo conozco de primera mano, algo que he luchado mucho porque yo era una adolescente, y en la adolescencia haberme quedado sola a cargo de una abuelita, como lo hacen muchos de los migrantes hoy en día. Incluso hoy en día migran familias enteras, ¿no? Pero siempre fue parte de mi carrera profesional dedicarme a los jóvenes por ese motivo. Es decir, mi sentir era que un joven nunca podía quedarse sin padres, porque eso marca increíblemente el corazón. Esa soledad, la desolación que uno puede vivir sin los padres, mientras los padres trabajan allá. Acá sí existe una ruptura dentro del núcleo familiar y social,
por algo siempre he apoyado el tema de no a la migración y podemos encontrar respuestas en el mismo país y por eso me dediqué a estudiar desarrollos económicos, sociales, de emprendimiento para que se pueda detener de cierta manera el tema de familia, porque yo llevo alrededor de 25 años tratando familias, yo soy teoterapista de 25 años y esa es una de las problemáticas sociales que tenemos tanto en Azuay, que es un epicentro fuerte de la migración, pues y obviamente en otras partes también, como es el centro del país, en donde también se da muchísimo el tema de la migración. Y la migración no solo es al exterior, sino también es dentro del propio país también, cuando no hay oportunidades en el campo. La inmigración, correcto. Ahora, hablando de esa realidad que vivimos los ecuatorianos, ¿qué le diría a aquellos que están queriendo salir, a aquellos que están regresando, las políticas de Donald Trump? Porque hay muchos hermanos que están asustados. Sí, yo creo que es un problema en el que, a ver, partamos de que todo problema siempre tiene que ser tratado sobre una mesa. El diálogo es importante, ¿no? Si bien es cierto, el presidente Trump tiene sus políticas, hace de su país lo que él cree que tiene que hacer por su país, y está bien. Sin embargo, no nos quita la capacidad de que nosotros como gobernantes podamos sentarnos a conversar y a mediar esta problemática que no solamente viene, como lo ha señalado el presidente, que yo no estoy de acuerdo al decir que son criminales los ecuatorianos que van, no. Yo tuve la oportunidad de poder conocer el año anterior los epicentros migratorios en Estados Unidos. Estuve en el alambrado de Eagle Pass, en Houston, Texas. Estuve en Nueva York conociendo los diferentes lugares en donde llegan los ecuatorianos, pues obviamente con tantas heridas, aparte de que dejan su familia, llegan heridos espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Entonces, estos lugares donde ellos llegan, que por lo general son liderados por sacerdotes o por iglesias, a los refugios, se ve una realidad que muy pocos conocen. Entonces, es increíble escuchar al líder de estos refugios decir, mire, aquí el 99% de ecuatorianos que llegan 11,000 diarios en estos centros. Nosotros sabemos y agarramos sus casos porque sabemos que el ecuatoriano viene a trabajar, el ecuatoriano viene a mejorar su vida, el ecuatoriano viene a dar todo de sí porque necesita. El ecuatoriano tiene una singularidad que se hace a las normas, que es respetuoso de las leyes, flexible. Entonces el ecuatoriano no viene a dañar el país. Por eso nosotros, dice ellos, tomamos los casos de los ecuatorianos para refugiarlos y empezar el proceso de documentación. Entonces, obviamente yo no voy a estar de acuerdo jamás con esas declaraciones del presidente, por eso deberíamos sentarnos a conversar como gobernantes y plantear diferentes formas, porque el hecho migratorio se da porque nosotros no hemos abastecido las necesidades de los ecuatorianos. Como gobernantes hemos causado la miseria que hoy día vivimos, la falta de oportunidad que viven nuestros jóvenes. Nosotros estamos impulsando esa salida obligatoria de miles de familias, poniendo en riesgo a miles de familias. Y encima que hoy México, que es parte de un conflicto que tenemos en el país, que por donde se supone que pasan nuestras familias enteras ecuatorianas, lo tenemos cerrado, lo tenemos clausurado. Entonces, si no hay comunicación, si no hay diálogo, porque es la única forma de entenderse, la diplomacia, por esa misma razón, tiene que permanecer dentro de nuestro país. Y yo creo que tenemos que, sobre todo, exigir este tipo de comunicación de nosotros como gobernantes con el otro gobierno para hacerlo mejor. Así es, podemos estar de acuerdo, que estamos en desacuerdo, pero seguir trabajando juntos. Es correcto. Eso es que la migración ha afectado a muchos niños, jóvenes en Ecuador,
y seguir afectando si es que no tomamos decisiones que ayude a que el Ecuador dé oportunidades a las familias, a los padres, a los jóvenes, a la educación, etcétera. Su juventud, Perito, ¿cómo vivió su adolescencia? Sabemos que no estaba con sus padres, pero ¿cómo vivió ese tiempo con su abuelita, en el entorno donde usted estaba? El refugio mío fue mi colegio, Ya. mis maestras, mis compañeras, ¿no? Y en casa. Entonces, siempre fui una buena estudiante y destaqué. Entonces, me dedicaba mucho al deporte. En la juventud no era muy salidora, pero sí amiguera. Yeah. Siempre hacía amigos por donde iba y por donde llegaba, ¿no? Fue parte de mi carácter siempre el tener amigos para ayudar. Entonces sí, de cuando en vez me metía en un problema, en otro problema, por ayudar, ¿cierto? Pero siempre fui una amiga muy fiel, de hecho mis amigas y compañeras lo siguen siendo hasta ahora, ¿no? Y eso es lo bonito de mantener la amistad. La juventud destacó sin duda alguna ya al momento de graduarse el tema del voluntariado. Yeah. Como colegio fiscal había varios programas para nosotros poder graduarnos en ese momento. Uno de ellos era hacer el ejercicio en el ejército, ¿cierto? La premilitar, la famosa premilitar. Había la opción de poder ser también educadora vial en ese momento, pero también había los programas de desarrollo social, que ahora lo han impulsado, ahora creo que los colegios tienen, porque mis hijos lo hacen, desarrollan una parte del tema social, pero yo me quedé con el tema social. Ahí aprendí muchísimo sobre la necesidad y ahí fui los primeros pasos que di socialmente, es decir, en voluntariado, ¿no? Y empecé a ver, obviamente, tanta necesidad y preguntarme siempre qué puedo hacer para ayudar a la gente más vulnerable. ¿Hubo alguna persona que le dijo, esta es la forma de cambiar el mundo, esta es la forma de cambiar la sociedad? Alguien que dijo, hay que pensar en nosotros, hay que hacer este voluntariado. Me quedé con esa incógnita hasta que un diciembre del año 1999, terminando el 98, iniciando el 99, tuve una desolación muy fuerte al mirar las imágenes que siempre pasan todos los años del desastre que hay en el mundo, ¿no? Este año pasó esto, es como una película que pasa en los fines de año. El resumen desastroso que en el mundo, qué es lo que ha pasado. Y eso me causó tal impacto en mi vida que ese día miré una Biblia que tenía como a la esquinita de la casa y abrí para leerla porque sentía que algo me estaba llamando. Sin embargo, cuando abrí la Biblia no entendía nada, no sabía de qué estaba escrito. Y me quedé con eso. En abril de ese mismo año, del 99, mi madre nos compartió de Cristo, en el 99. ¿Y cómo llegó ella a Cristo? Y mi madre, buscando también sus necesidades espirituales, llegó a la iglesia, le compartieron de Cristo y ella nos compartió a toda la familia. Desde ese instante, fue un viernes 2 de abril de Semana Santa que yo recibí a Cristo en ese año, en el 99. Desde ahí mi vida se transformó. De ahí entendí que mi llamado es profundo y fuerte hacia lo social. Es por eso que me preguntan ahora, ¿pero cómo? ¿Va a seguir en la política después de esto? Sí, es un llamado que yo lo tengo y que es irrenunciable. Sé que nos estamos adelantando a las preguntas que tenía preparado, pero es un punto importante. Muchas veces las personas en lo común dicen, no se habla de política ni de religión. Sí. Pero yo digo, hay que hablar de las dos cosas. Correcto. Porque son muy importantes. La política, ahí está la educación, la salud, las finanzas. A todo. ¿Qué le dice usted a los cristianos evangélicos, ¿no?, que han nacido de nuevo, que dicen, tengo a Jesús en mi corazón? ¿Qué les dice usted a ellos? La política está en el fundamento de la Biblia y no lo podemos separar. Por más que querramos hacernos los distraídos, los de la vista gorda, yo crecí con esa frase en mi casa: en esta mesa no se habla ni de política ni de religión. Y al paso de mis años entendí que lo que estamos haciendo es retrocediendo. Lo que estamos haciendo es evitando que el pensamiento crítico se desarrolle en nuestros niños. Gracias a Dios puedo decir, mis hijos desde niños empezaron a entender la política y la economía.
Y eso a ellos les da una visión, claro, mi hijo de 16 años en este rato puede dar clases a cualquier político, ¿sí? Porque entendió que la política era parte. Mis hijos decían, mamá, para ti todo es política. Yo decía, claro, porque les llevaba al mercado, les hacía comprar la cubeta de huevos y les decía, ¿qué pasó en esta semana? Subió la cubeta de huevos, subió de $3, hoy venden a $4.60 la cubeta de huevos. ¿Qué pasó? Entonces empecé a explicarles cómo funciona la política para que eso pase para los ciudadanos. Entonces, esa política es la que nosotros tenemos que compartir sobre la mesa, con ejemplos claros día a día. Está la política y está la economía. Por lo tanto, es indispensable saber de que la Biblia, más del 90% nos habla de economía, nos habla de política y nos ordena muchas cosas. Dice que debemos ser la cabeza y no la cola, ¿no? Que somos la Exacto. luz, la sal. Claro, que somos un pueblo en el que tenemos que dar y no pedir prestado. Es decir, nos enseña tantas cosas de economía, nos habla de que no debamos nada a nadie, que seamos ordenados, que seamos justos, y eso es la política. Y hablando de la justicia, ¿cuál es su visión de la justicia en Ecuador este momento? No tenemos lamentablemente justicia y creo que ese es el gran trabajo y el propósito de Dios de imitar esto. La palabra de Dios nos habla que sin justicia no hay paz. Eso es clarísimo. Y por lo tanto llega a ser la justicia el epicentro bíblico, ya que por esa razón está Jesucristo, para hacernos justicia a los que nunca hubiéramos alcanzado a hacer justicia, por nuestro propio sacrificio. Pero es tan importante la justicia que Dios tuvo que escoger un pueblo, sacarlo de la esclavitud, enviarlos hacia un desierto con el único objetivo de que puedan entender que el vivir sin ley, que es el que enmarca la justicia, por eso tenemos los 5 primeros libros de la ley en donde nos da las normas, los preceptos, los mandatos, ordena el cerebro, las costumbres, los hábitos, Los 10 mandamientos. para que nosotros podamos visionarnos como una nación, porque hasta ese momento ellos eran pueblo y lo que quería Dios era una nación. Y no para ser nación necesitas entender que tienes un marco donde no puedes salirte de ese marco legal, porque dice la ley, porque mi derecho termina en donde nace tu derecho. O sea, para yo llevarme bien contigo como vecinos, tú tienes que respetar mi línea y yo respetar la tuya. Pero ese es el derecho. Dios es el creador del derecho. Dios es el creador de la justicia. Por eso dice, no tuerzas el derecho. No te vayas ni a la izquierda, no te vayas a la derecha. Tienes que ir recto porque esa es la rectitud que Dios quiere para los humanos. No te hagas ni al rico por ser rico, no te hagas al pobre por ser pobre. Tienes que ser derecho, recto. Y es esa justicia la que hoy no tiene Ecuador. Entonces necesitamos trabajar, luchar, porque él dice, la justicia engrandece a la nación. Es correcto. Entonces, no somos un pueblo pequeño, no somos la minoría silenciosa, como llaman los estrategas políticos a los cristianos, somos millones, pero necesitamos también, como dice, volver a lo básico, a decir, nosotros tenemos un Dios justo y debemos reflejar esa justicia. ¿Qué necesita el Ecuador ahora para al menos ir volviendo a lo que es lo básico de la justicia? Yo te voy a contar algo, primicia, Freddy. Tuve toda esta semana las reuniones con los observadores internacionales. Todos los grupos partí explicando la importancia de los principios bíblicos, como el orden. Dice que Dios hizo la tierra y lo primero que encontró fue todo desordenado, oscuridad, desorden. Y Él coge el espíritu y dice, vamos a ordenar. Cielo, mar, luna, sol, pájaros, animales, vamos a ordenar. Primero, el primer principio, para que funcione entonces el hábitat del ser humano y poder obviamente darles que sojuzguen, ¿cierto? Y que administren la tierra. Es el principio básico y que nos multipliquemos y que sojuzguemos la tierra. Sin orden no existe nada. Entonces, el marco que Él nos da de leyes está bajo orden. Claro. Pero ¿qué pasa si nosotros
como padres, por ejemplo, no enseñáramos a nuestros hijos el orden. Nosotros naturalmente les enseñamos, decimos eso no es ahí, coloca acá, en las escuelitas cantamos la cancioncita de que cada cosa en su lugar, ¿no es cierto? Yo he cantado hasta a mi nieto cada cosa en su lugar, porque sin orden jamás nunca vamos a alcanzar ni desarrollo, ni prosperidad, ni paz, ni nada. Por eso el orden es el principio fundamental de una nación. Rompiste el orden constitucional, rompiste la ley, rompiste el Estado de Derecho y no tienes nada. No vas a tener seguridad jurídica, no vas a tener la posibilidad de hablar de una nación productiva y, sobre todo, en la región somos un peligro. ¿Por qué un peligro? Porque en nuestro país no va a haber nunca seguridad, por lo tanto, ¿quién quiere venir a invertir a Ecuador? ¿Quién quiere venir si la seguridad jurídica no existe? ¿Quién va a querer cooperar con Ecuador si mañana saben que lo que hoy decidimos tú y yo para hacer un negocio, una empresa o un intercambio de conocimiento, cooperación entre países, mañana simplemente te van a lanzar fiscalía, el SRI, te allanan, te encarcelan y desaparecen tu empresa? Ya lo acabamos de ver. Así es. Entonces, la reflexión es mucho más profunda. La gente cree o no entiende lo que es el orden, o nosotros como cristianos no explicamos bien qué es el orden, pero yo te digo, les expliqué el orden desde el punto espiritual a todos los observadores internacionales. Y les dije, si es que ustedes no llevan la verdad, porque lo único que pedimos es que lleven la verdad, ustedes son los responsables de que Ecuador pueda frenarse ante la ola que tenemos violenta, porque el no cumplir la ley estás violentando a la otra persona, estás violentando a la comunidad, estás violentando a la ciudadanía si no produces en el orden y de acuerdo a la norma y el respeto a la ley. Si no estás haciendo eso, vamos a hacer un estallido social en la región. Entonces, señores observadores, miren lo importante que es vivir en principios y sin romperlos. Eso fue el mensaje. Se rompió el orden y este es el resultado que estamos viviendo como nación. Ahora, sé que la vida política es exigente y a menudo es muy sacrificada, muy sacrificada. Tu vida está en peligro, agenda por aquí, reuniones por el otro lado. ¿Cómo maneja usted su vida y la política, el ser mamá, el ser abuelita, la familia? ¿Cómo lo está manejando este momento? 25 años me dedico ya a la política, Freddy. Parte esencial de esto han sido mis padres, siempre les digo, ellos son unos ángeles en mi vida que me han ayudado. Yo ya tuve 18 años de matrimonio, me divorcié y me quedé con mis 3 hijos y desde ese momento empecé a luchar por mí, por mis hijos, para educarlos, ¿no? Formar 3 hijos varones, dejándolos tan chiquitos, fue un reto muy grande, pero siempre cuidé mi conocimiento y lo hice de manera autónoma, ¿no? Es decir, convertí la educación en política, en el autoconocimiento. Me empecé a autoeducar. Sí, me empecé a autoeducar mientras seguía trabajando para los chicos, ¿no? Fue difícil, sin embargo, mis padres siempre estuvieron ahí para sustentarme, a darme la mano de estar por lo menos con mis hijos, porque como dicen política, la política es conversar, es hablar, es invertir mucho tiempo, porque necesitas conocer las realidades, escuchar a la gente, eso es tiempo. Entonces, sin embargo, ahí hay un principio que también todos tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de política, el equilibrio. Hay que ser equilibrados. Sí. Yo no puedo dejar de ser mamá, no puedo dejar de ser hija, no puedo dejar de ser hermana, no puedo dejar de ser amiga, no puedo dejar de ser sierva de Dios, no puedo dejar de ser en este momento vicepresidenta. Hay que hacer un equilibrio y obviamente el equilibrio es lo que nos mantiene siempre bien. El salto de la política, de lo local a lo nacional, ¿cómo ocurrió? De Cuenca a la vicepresidencia. Un trabajo acumulado, Freddy. Desde 25 años empecé a educarme para gobernar, porque ese es mi llamado bíblico, ¿sí?
Entonces siempre lo hice con miras de cómo mejorar, porque a la final la política es servicio. Si nosotros hemos perdido de vista el servicio, que es lo que hace que exista la política, no vamos a tener nada. Como yo me formé en voluntariado en la parte social, entonces tenía muy clara la política pública que tenía que desarrollarse para levantar a los más caídos, a los más vulnerables. Eso quise hacer, estudié, digamos, todo el tiempo, realicé programas. Estados Unidos invirtió mucho en los programas becarios que yo desarrollé a nivel nacional. Di becas a miles de jóvenes a nivel nacional para que puedan educarse en las ramas de emprendimiento, desarrollo social y política pública. Por eso tengo muchos hijos y testigos en el Ecuador de lo que hace la educación a las personas, cómo transforma la educación. Eso quise hacerlo a nivel local a través de la alcaldía de Cuenca cuando estuve candidata, ¿no? El fomentar el empleo, el trabajo juvenil era parte de mi propuesta, el crear obviamente vivienda, mover el tema de construcción social, era muy importante en ese momento para muchas cosas que pasaba en Cuenca. Pero no se obtuvo la alcaldía, sin embargo los proyectos quedaron ahí, porque fueron estudiados, fueron creados, estudiados muchos años para haber hecho esa propuesta a la alcaldía de Cuenca. Dije, bueno, hay cosas que podemos hacerlo a lo macro. Y una de esas eran los desarrollos de emprendimiento en mujeres y jóvenes que yo ya había aprobado en programas y eran exitosos. Dije, bueno, esto hay que llevarlo a macro, desde la parte pública para dar opción a los que menos tienen en el momento de educarse, ¿sí? Y eso fue lo que presenté al candidato Daniel Noboa. En ese momento era asambleísta y era presidente de la mesa, la Comisión de Desarrollo Económico. Entonces, claramente propuse, así como le llevé al alcalde de Cuenca muchos proyectos para que lo haga él, que la política no puede ser egoísta, tiene que darse, a él entregué los proyectos como el aeropuerto de Cuenca, como el centro convencional que se había ejercido, un desarrollo económico ahí, un modelo para el desarrollo económico, se le dio a él para que lo haga, porque era una muy buena idea. Igual al candidato en ese momento se le entregó lo que proponíamos y bueno, él decidió que porque soy azuaya, porque hice ya un trabajo local y además que me había recorrido el país con mi programa en la especialidad que Dios me dio, porque Dios me dio esa especialidad. Dios me dio el viaje a Alemania donde me preparé en estrategia política, ¿cierto? Estudié en Colonia, Alemania, en Gummersbach, estudié en Israel parte de la innovación, desarrollo y tecnologías, estudié en Argentina, estudié en Colombia, estudié en Estados Unidos. Es decir, Dios me enseñó a estudiar los desarrollos económicos en los cuales yo tenía la expertise para poder servir a mi nación. Y ese era el objetivo, servir a través de mi conocimiento y la experiencia, agrandar los programas. Él lo aceptó, dije, bueno, soy azuaya, serrana, se hizo un trabajo maravilloso tanto en la sierra como en el oriente, ¿cierto? Y así se ganó la campaña política anterior. Sierra y Oriente quien dio la ganancia al presidente actual. Entonces comenzamos por ahí, nos lanzamos de lo local a lo nacional. Sí. Ahora, ¿cómo está viviendo su vicepresidencia este momento? ¿Qué está experimentando? Bueno, ¿Ha sido posible hacerle a sus programas? ¿Qué le ha impedido que sus programas lleguen a ser realidad? Yo creo que parte de la gente eficiente y que sin duda alguna cuando somos hijos de Dios todavía somos mucho más capacitados porque tenemos ese conocimiento que viene del cielo, digo yo siempre, y eso nos hace mucho más eficientes, ¿no? En donde estemos, no importa. Y digo no importa porque fui desterrada literalmente a tierra de Israel en un momento de guerra y muy complicado desde la vicepresidencia. Sin embargo, la visión en donde estaba era importante retomarla y saber que desde ahí podíamos hacer grandes cosas para Ecuador. No importa la guerra. La idea era seguir avanzando para sacar a Ecuador adelante. Lo logramos, solo que nos bloquearon.
Es decir, la documentación que yo tengo de todo el periodo en la embajada, que se hizo trabajos excelentes para innovación, tecnología, empleos, empleo juvenil. Se logró, obviamente, becas que puedan tener ese cambio de innovación y tecnología, ¿cierto? Pero fue el bloqueo de una cancillería que no dejó que todo eso llegue a Ecuador. Entonces, fue un reto. Sin embargo, yo sé que todo lo que uno siembra en algún rato va a salir, ¿sí? Y va a salir, y bien por Ecuador. No viví un tiempo fácil, pero sí en una tierra en donde fui muy consolada, porque fueron momentos muy difíciles para mi vida, como fue la violación a los derechos en mi casa y mi familia, tomando a mi hijo de una manera violenta y respetando sus derechos totalmente. Este caso ya está en la CIDH, por haberlo allanado, tomado preso y enviarlo a La Roca para presionar mi renuncia en la vicepresidenta. Querían a toda costa que renuncie. Que renuncie, exactamente. Esa era lo que ellos hicieron al tomar la vida de mi hijo. Obviamente, siempre llevada de Dios y de rodillas, sabía que Dios tenía un propósito mayor, que no era en ese momento a mi hijo él lo iba a cuidar, ¿no? Esa era la confianza, que día a día, en mitad del dolor y todo lo que pasaba, pues porque también teníamos misiles que nos estallaban encima, pues, ¿no? Corríamos a los búnker con mis 2 hijos para refugiarnos porque era una guerra en la que estábamos viviendo. Y sin embargo, dije no, el Ecuador Dios algo quiere con Ecuador, ¿sí? Y no es mi renuncia, no es la renuncia. Es más bien haber llegado a un punto, a este momento, que yo advertí al pueblo ecuatoriano hace un año de lo que se pretendía, que era tomarse el poder por la fuerza, violentando el derecho, violentando lo que hoy ya hizo la Constitución, el Estado de Derecho, ¿cierto? Y violentando todas las reglas y normas para participar de manera desigual, en manera de desventaja, deslealtad en las elecciones actuales. Entonces, eso ya lo sabíamos, por esa misma razón tuvimos que resistir mucho el embate de un Estado completo, ministerios y ministros atacando no solamente verbalmente, sino judicialmente. Entonces, obviamente entendí que sí existe y que sí es real el lawfare, el muy conocido lawfare, es decir, la judicialización de la política. Es decir, como eres mi oponente político, te llevo a instancias judiciales para votarte ahí, ¿sí? Y mantenerte ahí y sacarte del camino por el tema judicial. Ya no solo ha pasado con Verónica Abad, lo han hecho con muchos personajes políticos y públicos hoy en día, y eso es el peligro que hoy corremos, Freddy. Hay un texto en la Biblia, dice, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ecuador necesitamos usar la ley legítimamente, respetar el orden desde la Constitución hasta las otras instancias, pero su ruptura con el presidente ha sido muy comentada. Y tienen muchas ideas, muchas opiniones. La gente dice desde afuera qué es lo que pasó. ¿Qué cree usted que realmente pasó en el corazón o en el círculo del presidente que de repente dijo, no le quiero cerca a Verónica Abad? Yo creo que él ha dado suficientes muestras hasta el momento de su actuar, y sin duda alguna tiene que ver su círculo interno, ¿no? De igual forma, exactamente igual pasó conmigo. Ahora los ecuatorianos les preguntamos, ¿por qué el presidente tomó la decisión de romper con el orden constitucional de manera flagrante, ¿no? Los ecuatorianos no saben. El presidente no responde tampoco por lo que ha hecho, ¿cierto? Y sigue manteniéndose en el punto del ataque, ¿no? Y me preguntan a mí siempre qué pasó, y yo siempre digo, no sé, no tengo idea. La razón por la que él actuó y empezó a actuar con esa persecución. ¿Desde qué momento? En el momento que ya fue claro una ganancia nuestra, justamente por la muerte de un candidato. Yo como cristiana entendí ahí que algo quería Dios con nosotros, ¿no?
Él no lo aceptó así. Él obviamente hasta hoy lo dice que fue por él quien se llegó. Yo sigo insistiendo. Fueron las circunstancias. O sea, el destino, pero porque yo entiendo que es Dios quien está sobre ese destino, lo hizo con un propósito claro para nosotros. Pero yo creo que no tuvo la suficiente visión de ver qué quería realmente Dios con ese designio. Sin embargo, el presidente hasta el día de hoy sigue en el mismo sentir, es decir, yo no he cometido errores, yo estoy todo perfecto, ¿sí? Y eso es lo que tenemos ahora. Entonces, en realidad, no lo veo mucho yo el cambio de lo que hizo conmigo con lo que sigue haciendo. Y va a seguir haciendo. Y va a seguir haciendo, de acuerdo a sus declaraciones el día de ayer. No vi un presidente que pudo haber reconocido que hizo mal algo, sino el día de ayer habló claramente que pues casi la culpable soy yo de lo que pasa en Ecuador, ¿no? Sí, decía que no mostró por quién votó en la papeleta, entonces esa es una respuesta. El voto secreto, ¿no? Y ¿sabe qué? Hay 3 puntos, porque yo pensaba, siempre pienso cuando lo escucho hablar, analizo y converso con Dios primero. Y hay tres puntos claros en esto, ¿no? Primero, no soy candidata. Mi rostro no está en la papeleta, ¿sí? Y por lo tanto, si yo hubiera tomado en mi voluntad la decisión de haber sido candidata, yo sí hubiera pedido licencia y hubiera respetado la ley. Pero como no soy candidata, pues obviamente. Y segundo, lo que usted dice, la ley a uno le ampara al saber de que el voto es secreto. De hecho, en la urna uno tiene escrito, ¿no es cierto?, el voto es secreto. Entonces, la legalidad obviamente me asiste en el tema, ¿no? Y creo que son puntos claros para darle a conocer o volver a refrescar al presidente, obviamente, por qué uno no muestra la papeleta. Cuando le notificaron de la suspensión de 150 días, ¿cómo se sintió? Desamparada. Yo estaba en Ankara sin saber qué hacía en Ankara. O sea, es decir, de Israel me sacaron para Ankara en pretexto de la seguridad, pero nunca tuve ninguna seguridad en ningún momento, ni en Israel, ni en Ankara, ni en ninguna parte. ¿No tenía un equipo de seguridad como el que tiene ahora? No, para nada. Entonces era sola, estaba en un país que en ese momento geopolíticamente era lo contrario a donde yo trabajé. Yo trabajé para Israel, fui embajadora de Israel, hice muchas cosas por Israel, aparte de que como cristiana claramente en eventos públicos bendecía, oraba por Israel, era una persona que me conoce en Israel, mi amor por Israel como tierra santa, como tal, aparte de todo lo que hacíamos con el cuerpo diplomático. Y de pronto llevarme a un país que es el enemigo, que es el contrario en el momento del conflicto geopolítico. Turquía es un país lindo que me brindó cariño, amor con los amigos que hice ahí. Sin embargo, mi alto riesgo de vida era, pero clarísimo. ¿Cómo me pueden haber pasado al otro extremo de la guerra? Eso nunca entendieron, nunca explicaron. Sin embargo, pasaba en mi hotel, porque no tenía lugar de trabajo, no tenía que trabajar desde mi habitación, siendo todavía embajadora de Israel. O sea, era embajadora de Israel en Turquía. Yeah. Una cosa que creo yo que cuando no se actúa con la verdad, todo se hace como una telaraña, ¿no?, de problemas. Y obviamente en Turquía lo que hacía era por temor permanecer en mi hotel, ¿no?, porque no entendía el idioma, estaba insegura y todo lo demás. ¿Qué pacto hizo con usted misma, no con nadie, de regresar a Ecuador, a pesar de todo? Es que como ya me dejaron botada ahí, me llega la noticia de que estoy suspendida por 150 días y el Estado cometió un grave error y un delito contra mis derechos humanos. Es decir, el Estado me llevó fuera de mi país y me dejó botada allá afuera, ¿sí? Es decir, yo tuve que tomar la decisión de regresar con mis recursos porque ya no tenía nada, estaba suspendida, no sabía qué pasaba, no me podía defender, estaba a miles de kilómetros. ¿Cómo puedo defenderme si me acusaban de algo que no era cierto? Que como se quedó demostrado dentro de una audiencia, mintieron ampliamente para condenarme a sus 150 días, aparte de que no podían hacerlo. Sin embargo, se llenó de mentiras esa audiencia,
usando testigos, usando los mismos funcionarios públicos del Ministerio de Trabajo, mal usando los recursos de los ecuatorianos cuando ellos debían haber estado trabajando para los ecuatorianos y no persiguiendo a una vicepresidenta. Siempre voy a recalcar eso. Ellos no cumplen con su trabajo con los ecuatorianos porque se dedicaron a perseguirme más de 12 instituciones públicas por todos los lados. Cómo quitarme del espacio, cómo hacer que me destituyan, cómo quitarme del camino. Pero entonces yo entendí que no soy yo, porque ustedes me ven aquí siempre tan sencilla y ciudadana como siempre he sido, ¿sí? Y esto soy yo, no tengo el mega equipo de trabajo, no. Es más, en la vicepresidencia entró en una reestructura en donde de casi 200 personas que trabajaban en la vicepresidencia, hoy se tiene 70. ¿Despidieron a las demás? Quisieron desaparecer la vicepresidencia como la segunda institución más importante del país. Entonces, la institucionalidad fue completamente menoscabada. Hoy no tenemos institucionalidad en el Ecuador y eso es lo penoso, porque es la institucionalidad lo que refugia a los ciudadanos, claro, lo que dan respuesta a los ciudadanos. Hoy no tenemos, porque tenemos un Ministerio de Trabajo que solamente está concentrada en cómo hacerme la vida imposible. De hecho, hoy la jueza tiene que ir a, digamos, hacer una visita in situ a ver si en el Ministerio de Trabajo cumplieron con lo que ella les ordenó. ¿Qué les ordenó? Colocar una placa grande para el personal del Ministerio de Trabajo que diga que los sumarios administrativos no pueden ser mal usados, ni tampoco pueden destituir a los vicepresidentes ni presidentes de la República. Eso les ordenó la juez. Hoy tiene que ir a revisar la juez si cumplieron, y resulta ser que la ministra de Trabajo iba a hacer un llamado a que hoy no haya trabajo porque va a haber un brote de COVID. Entonces, esas cosas uno es como le provoca risa, pero a su vez dice, o sea, ¿cómo podemos tener un gabinete de esa naturaleza cuando debe estar sirviendo a los ecuatorianos? Se vienen las próximas elecciones, lógicamente llegamos a abril. ¿Cómo ve usted esta próxima campaña electoral? ¿Le darán la posibilidad de ser la presidenta? ¿Esta vez sí cree que tendrá que encargarle la presidencia a usted? Yo voy a tomar las palabras del día de ayer, ¿no? Claramente no lo va a hacer. Él sigue insistiendo que yo estoy en una ausencia del cargo, ¿cierto? Y ya lo está legalmente dibujando en el pensamiento de la gente, porque esto no es legal, que yo estoy en ausencia. A pesar de que la Corte Constitucional habló del tema, mostró la ilegalidad de sus decretos constitucionales. Hay la orden de una juez que tiene que cumplirse y tienen que abrirme la puerta de la vicepresidencia. Es un absurdo que mantengan la puerta cerrada y vallada y militarizada para no dejarme entrar a la vicepresidencia, cuando ya hay órdenes de los organismos más altos de respeto al orden y al Estado de Derecho. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a hacer que cumpla? Porque él claramente no lo va a hacer, ya lo está diciendo, ¿sí? Entonces los ecuatorianos tenemos que someternos a ese desorden, es mi pregunta. Las autoridades de control que se supone, porque ya ayer la OEA habló, y su informe en la OEA de los observadores es que se observa justamente esta inconformidad de los ecuatorianos y de todo el proceso electoral de haber tenido un candidato presidente sin licencia atropellando el Estado de Derecho. O sea, ya lo están diciendo los organismos internacionales que vinieron a observar. Entonces, mi pregunta, yo sí me la hago, ¿quién va a parar esto? ¿Quién va a detener una injusticia clara y evidente con los otros candidatos, que fueron 15 candidatos, en total desventaja, usando todo el aparataje estatal y los bienes públicos de los ecuatorianos para beneficiar su campaña política? Que eso ya es un fraude para los ecuatorianos. Entonces,
¿Quién lo va a detener? No lo sé, Freddy. La verdad que aquí son, creo que las instituciones las que callan, ¿no? Necesitamos a alguien que tenga el poder, la autoridad, la valentía de decir, hey, se tiene que cumplir el orden establecido, la Constitución de la República del Ecuador. Como ve usted, después de las elecciones, no sabemos quién va a ganar, lógicamente, pero gane quien gane, va a tener una asamblea prácticamente complicado de manejar. Dividida. Van a tener que dialogar, sentarse, aplicar la diplomacia, llegar a acuerdos. Pero si no se llega a eso, ¿cómo ve usted la economía, la educación, la seguridad? Gravemente afectada. Es decir, si en este año no se ha podido mejorar y los porcentajes Son muy altos en se han enero. disparado, inseguridad, tenemos la más alta inseguridad de la historia de Ecuador en este mes, en el mes que pasó enero, 130.000 empleos perdidos, ¿sí? En un año. Crisis por el tema eléctrico que ocasionó y disparó la migración, porque no migraron las personas de escasos recursos, migraron las personas profesionales de familias enteras que quisieron mejorar, porque aquí ya no pudieron hacerlo, tuvieron que cerrar sus negocios y salir del país. Entonces, eso en este momento con el estudio que han hecho, es decir, 1 millón de personas de los ecuatorianos piensan en migrar. Es decir, las cifras no se las puede esconder. Versus a eso, vamos a tener, como usted acaba de decir, una asamblea completamente dividida, que no tiene una mayoría absoluta. Por lo tanto, eso quiere decir que el presidente va a usar la herramienta de vetar. Y eso es muy peligroso. Para bien, o sea, fuera maravilloso que pongan leyes de bien para que pueda vetar el presidente, pero como estamos hasta ahora, él tiene la posibilidad, si el candidato presidente vuelve a quedar presidente, va a gobernar a través de vetos. Y eso quiere decir que es un peligro constante, porque si pone leyes como las que nos ha puesto, o sea, él por su veto, por el poder de veto, lo va a poder hacer. Y si no hay en realidad una conciencia clara de la Asamblea Nacional. Usted ha manifestado temer por su vida. Sí, claro. Que está su vida en peligro. Sí, y la verdad que cuando llegué a Quito, en donde ahora estoy radicando, el amor, el cariño de las personas era muy claro, muy notorio en las calles, ¿no? Eso fue creciendo, eso en la calle crece, la gente de a pie crece, la amabilidad, el respaldo hacia la vicepresidenta de la República. Esto ha hecho que sí se dispare un último, de hecho el día viernes antes de llegar acá, un último pues aviso, alerta de seguridad contra mi vida. Estoy esperando el informe, Freddy, porque el informe, parte de eso, es un atentado obviamente contra mi vida por parte de, ellos hablan del sector millonario, ¿no? Yo suelo hablar de las oligarquías y de los mercantilistas, que claramente pues no les gusta mucho el hecho de que pueda haber otro presidente que les pueda mover las fichas de su convención económica. Y sabemos que las grandes economías del país son las que también están sumergidas en este declive que tenemos nacional y crisis, sin duda alguna, en el tema económico. Mirando al Ecuador en unos 10 años, ¿cómo le ve? En 10 años, yo pienso que Ecuador tiene una posibilidad muy grande de ver recuperada su Estado de Derecho, su república como tal. Los ecuatorianos tenemos una gran capacidad para amar y para olvidar, ¿no? Y rápido, ¿no? Olvidamos rapidísimo lo que pasa. Entonces, esta capacidad de olvidar es maravilloso cuando podemos nosotros enrumbarnos en algo mayor. Dejar lo pasado, dejar las cosas antiguas, como dice la Biblia, ya no pensar en las cosas viejas, ¿sí? Tienes que pensar en las nuevas. Y esas nuevas, el Ecuador tiene una potencia gigante. Los ecuatorianos tienen una visión maravillosa y las habilidades que tienen los ecuatorianos son únicos en el mundo. La verdad,
quisiera a veces que el ecuatoriano se mire su potencial y no mire lo pequeñito que de pronto podemos ser. No, nosotros somos un país grande, maravilloso, rico, con un potencial gigante de dar ejemplo al mundo de lo que podemos ser como ciudadanos. Yo no pierdo la esperanza de que eso pueda pasar en 10 años, no. Creo que nosotros como padres comienza por nosotros de compartir esta visión a nuestros hijos. Y esos hijos se van a hacer jóvenes y esos jóvenes se van a multiplicar y a ser padres. O sea, esto se trata de generaciones. Es decir, en 10 años podemos despertar una generación con el amor y la visión correcta de lo que es Ecuador. Y yo creo que esa visión es la que nos da la fuerza para abrir los caminos. Así sean difíciles, pero tenemos gente de convicción que sabe para dónde va. Hemos visto, ¿no?, en las últimas elecciones que los partidos tradicionales prácticamente están al borde de desaparecer. Y vemos que no hay estructura política de los partidos. ¿Cómo comenzar algo que realmente no solo se presente para las elecciones, sino que tenga un proceso de trabajar en el día a día? Porque Ecuador carece de eso, ¿no?, de formación política. Es correcto. Y esa palabra es la clave, es la formación. Es educación. En mi vida yo levanté 3 escuelas políticas. De hecho, ayer estuve con un grupo de esos ex estudiantes acá en Cuenca y siguen manteniendo su lucha. Somos una minoría, sí, pero yo creo que si eso multiplicamos y lo mantenemos y lo hacemos a conciencia, se puede hacer. Es decir, los partidos políticos, de acuerdo a la ley de democracia, dice la ley de democracia que los partidos políticos tienen que crear escuelas políticas, tienen que crear el eje programático, tienen que crear el eje electoral. Es decir, hay 4 fundamentos básicos que debe tener todo partido político: volverse programático, volverse ideológico, volverse electoral, ¿cierto? Y volverse un partido de educación, para que un partido sea un partido político. Hoy ningún partido político hace eso en el Ecuador. Hablando de ideología, ¿no?, uno de los peligros que enfrenta la familia es la ideología de género. Leyendo los planes de gobierno de los candidatos, casi todos no se han enfocado mucho en defender los derechos de la familia tradicional. ¿Qué piensa usted de eso? Error, es un gran error. O sea, vivimos en una democracia y todos pueden pensar de diferente forma. Y es correcto, Freddy. La cuestión es con qué me identifico yo. Yo, Verónica Abad, he sido una persona clara y abierta al ser provida, al ser defensora del matrimonio y de la familia. ¿Por qué? Porque mis valores cristianos, judeocristianos, se enfocan en ello. Eso es lo que yo defiendo. Pero lo defiendo no con violencia, lo defiendo con conocimiento, lo defiendo con ciencia, lo defiendo con data, lo defiendo con estadística. Asiento mi argumento de por qué razón la ideología de género va a terminar una sociedad, ¿sí?, en la que la familia va a terminar debilitándose de tal forma que una familia débil es estado débil, una familia fuerte son estados fuertes en lo económico y o por ende en el hecho mismo de institución, porque la familia es una institución y tiene que ser fuerte, pero si no hay leyes que protejan, eso no va a ser posible. Entonces vamos a tener siempre un país débil con familias destrozadas. Desde mi punto de vista ideológico, muchos me pueden criticar, está bien, acepto siempre la crítica, pero también le llamo al debate de argumento, no de violencia, ni de insulto, ni de degradación por pensar de esa manera, igual versus aquellos que piensan distinto, ¿no? Creo que el respeto va de lado y lado y no se puede en realidad claudicar en lo que somos, no podemos. Para ir concluyendo, el peor consejo que le han dado. El peor consejo. Dios, ¿qué será? De que tuve una rancla en el colegio, que hasta ahora me acuerdo. Sí, la verdad, peores errores, yo creo que
El peor ciudadanos. consejo que le han dado, el peor consejo que le han dado. Peor consejo, ¿no? Yo creo que fue ese, porque me costó mucho restaurarme después de eso, de lo que acuerdo, ¿no? El peor consejo. Ya. Sí. Si tuviera la oportunidad de escribir solo una frase para que todos los ecuatorianos lo leyeran, ¿qué escribiría? ¿Qué diría esa frase? La verdad te hace libre, Ese es Jesús, ¿no? es correcto. Yo sé que ha sido momentos muy difíciles que está viviendo, oramos por usted. Siempre estamos invitando también a otros personajes Gracias, a tener Freddy. este tipo de conversaciones. Quedamos muy agradecidos por tenerle con nosotros. Y un último mensaje que daría a las mujeres jóvenes, a los jóvenes, al Ecuador entero. ¿Cuál sería ese mensaje que quisiera dejarle este día a usted? Que ya próximamente comenzamos campaña electoral y se viene otra vez una batalla no de propuestas, sino más bien de ideas, de insultos. ¿Qué les diría usted a ellos? Básico para una vida de felicidad es siempre ir de acuerdo a lo que internamente tenemos. Cuando vamos en contra de ello por la moda, por lo que dicen, por lo que dice la propaganda, porque me parece bonito, y más no con lo que yo me identifico, ¿cierto? Estamos yendo en contra natura y eso nos causa infelicidad. Es decir, si tú ves en este proceso que por moda queremos obtener algo, no nos va a hacer felices. Pero sí nos va a hacer feliz una decisión determinante que vaya conforme a lo que yo soy, con lo que yo me identifico. Es decir, la raíz de donde vengo. Si estás mirando que acciones están yendo en contra de tu identidad, en contra de lo que es tu gente, tu comunidad, tu familia, pues detente y no votes mal. O sea, es cuestión interna de los seres humanos, pero de un pequeño ejercicio nada más de pensar si esto me suma o no me suma. Lo que voy a hacer me engrandece o no me engrandece. Es simplemente cuestión de 2 segundos de pensar, y creo que los ecuatorianos a veces tenemos pereza de pensar, no nos gusta pensar. Sin embargo, hay que hacerlo. Me Es gusta duro. eso, dice. Tenemos pereza de pensar y la Biblia dice, en esto pensad, en lo verdadero, en lo honesto, en lo de buen nombre. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Necesitamos más pensadores y no Exacto. opinólogos. Es correcto, más pensadores. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Gracias, ha sido un Freddy. honor y un privilegio tenerle aquí. A Ha sido ustedes. Verónica Abad, vicepresidenta del Ecuador. Que Dios le bendiga. Nos vemos pronto. Seguro que sí. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias. Que vive Ecuador. Viva Ecuador.